Continuando con el tema de cómo tributan las sociedades y los socios en los países de América Latina, y es más específicamente respecto de la tarifa del impuesto a los dividendos, es muy importante tener en cuenta que no abordaremos las discusiones respecto de las diferencias entre beneficios y dividendos, dado a que este sería otro tema de estudio por la ya marcada desigualdad en las definiciones de estos conceptos, así como tampoco aquellas que por temas de conceptualización dadas en algunas jurisdicciones se diferencie el tratamiento tributario respecto de los beneficios que se derivan de otras formas legales de asociación y figuras jurídicas de inversión, tales como rendimientos garantizados, beneficios repartidos por fideicomisos, los rendimientos de los fondos de inversión junto con todas sus figuras y formas, y los excedentes percibidos por los miembros de organizaciones sin ánimo de lucro y otras cubiertas por regímenes especiales como el solidario y el cooperativo, entre otros. Dicho esto, lo que sí es importante es atender de modo general el concepto de dividendo desde el sentido natural y obvio de las palabras, incluso si así se quiere desde su definición etimológica, por lo que la palabra dividendo viene del latín dividendus y significa cantidad que hay que dividir, y sus componentes léxicos que son dividere, que es algo así como separar por partes, más el sufijo endo, que es un gerundivo participativo del futuro pasivo. Y se predica de los beneficios de una sociedad utilizándose en distintos conceptos, tales como el derecho mercantil, el financiero y el bursátil, el contable y el tributario. Y en cada una de estas tiene asignadas funciones y elementos definitorios. Otras disciplinas como la economía y las finanzas también utilizan el término para describir un flujo de activos de la entidad a sus propietarios para quienes ostentan los derechos económicos de las acciones como rentabilidad o retorno de su inversión. Es así como la definición de dividendos aparece en el artículo del modelo de convenio tributario sobre la renta y el patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que suele servir de guía para la elaboración de los convenios de doble imposición. Esto como parte del esfuerzo que por años ha significado la necesidad de definir y categorizar las rentas y asignarles un tratamiento de cara a poder encauzar la solución de los problemas generados por la doble imposición, sin que esto signifique una unificación de criterios, antecedentes que tampoco serán tratados en este trabajo. Siendo así, el término dividendos empleado en ese artículo significa las rentas de las acciones de disfrute o de derechos de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito que permiten participar en las utilidades, así como cualquier otra renta que sea tratada como un ingreso derivado de derechos sociales para, por la legislación tributaria del estado del cual la sociedad que realiza la distribución es residente. No obstante, esto está lejos de ser un tema poco controversial debido a que no ha sido fácil dar con un significado autónomo e independiente de las normas internas a causa de la variedad de los tratamientos que existen. Muestra de ello, pues a continuación veremos las definiciones de dividendos que encontramos en cada una de las jurisdicciones. Vale la pena resaltar en el caso de Brasil que se aparta un poco de la literalidad de la definición y la eleva a la naturaleza de dividendo, a una especie de dividendo, el pago de los intereses sobre el patrimonio, que regularmente las compañías consideran como un gasto y que podría llegar a ser deducible o no
observando algunos límites establecidos en las normas locales. Colombia, por su parte, eh, define en el estatuto tributario lo que se entiende por dividendos o participaciones en utilidades y por un lado tiene todo lo que es la distribución de los beneficios en dinero o en especie a cargo del patrimonio que se realice a los socios accionistas, comuneros, asociados, suscriptores similares, excepto lo que sea por disminución de capital y la prima en colocación de acciones. Y por otro lado tiene la transferencia de utilidades que corresponden a rentas o ganancias ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades y entidades extranjeras a favor de empresas vinculadas del exterior. Aquí, por ejemplo, vale la pena resaltar que en la definición del Salvador, eh, habla sobre los pagos en efectivo de las corporaciones, que las corporaciones hacen a sus accionistas y que les proporcionan el retorno que reciben por el capital que ellos hayan suministrado. Sin embargo, si las compañías que en la actualidad no pagan dividendos reinvierten las utilidades generadas en la empresa, pues eso lo que hace es incrementar la capacidad de la compañía para poder pagar dividendos en el futuro. Y eso es una filosofía interesante. Por su parte, aquí vale la pena resaltar dos cosas. Honduras hace una mezcla de diferentes conceptos que hace mucho más difícil de entender por la ambigüedad, porque incluye conceptos en los dividendos y participaciones como el beneficio diferente de dividendos y, y entiende también que existen otras formas en las cuales se pueden generar cosas tales como dividendos, como temas de rendimientos garantizados en los contratos de alquiler y cosas así. Y en el caso de México, lo entiende en dos sentidos. Una parte que llaman ellos como el dividendo activo, que es el obtenido por la empresa durante el ejercicio y el que se distribuye normalmente, y un pasivo, que es el que finalmente como que se detrae o representa la parte destinada a constituir un fondo con el cual se cubran las necesidades o obligaciones de la empresa. En el caso de Uruguay, es importante resaltar que independientemente de que otras legislaciones, incluyendo Colombia, determina que aquellas porciones que correspondan a restitución de capital seguramente no se van a tomar como conceptos de dividendos que sea necesario pagar un impuesto por ellos, sino que también hay una vocación de permanencia cuando ocurren ese tipo de operaciones que puede generar el pago o no el pago del dividendo. Para abordar entonces el tema central de este capítulo, entonces tenemos las tarifas de los dividendos en los países de América Latina, la que aplica localmente en cada país y la que aplica derivada de los convenios de doble imposición que haya suscrito cada país. En el caso de Argentina, pues tiene el 13%, pero 2018, 19 y 20 fue del 7%. Tiene tarifas diferenciales entre el 0 y el 15% dependiendo del convenio. Bolivia tiene una generalizada del 12.5, pero en el convenio, por ejemplo, en el caso de Suecia, tiene el 0. En el caso de Brasil, la local es del 12.5% y la de los convenios varía entre el 10 y el 15%. En el caso de Chile, interesante saber que existe la retención sobre el 35%, pero es posible que el impuesto de primera categoría del 65% pueda compensar ese impuesto y tiene tarifas diferenciales que van entre el 0 y el 15%. En el caso de Colombia, temas interesantes, pues tenemos tarifas de dividendos sobre personas naturales eh, que se hayan distribuido con el carácter de no grabados y entre 0 y 300 VT sería del 0% y después de 300 VT el 10%, para personas jurídicas del 7.5 entre 0 y 300 y el 10% que son más de 300 VTs, que equivalen como a 10.892.400. Las distribuciones en el marco de la aplicación del régimen CHC, pues no genera el impacto de la retención por dividendos. Y muy importante tener en cuenta que sobre los dividendos que se distribuyan como no grabados con ocasión de la aplicación de los convenios de doble imposición, pues
la DIAN ha entendido que tienen que aplicarse y que después se pueden solicitar la devolución por parte del afectado previo cumplimiento de los requisitos y de cara a los convenios, pues Colombia tiene tarifas que van entre el 5 y el 15%. En el caso de México es del 0. En el caso de Costa Rica, pues tenemos 15% para locales y también un 15% sobre las remesas de dividendos del exterior. En el caso de República Dominicana, la generalizada es la del 10%. Tiene convenios con Canadá y España entre el 18 y el 10%. En Ecuador, pues los locales van al 0% y temas de paraísos fiscales pueden tener del 10%. eh, También tiene convenios de doble imposición y puede ir entre el 0 y el 15% de las tarifas. El Salvador del 5% generalizada. Lo mismo para Guatemala. En Honduras el 10%. México no grava las que hayan sido grabadas localmente, es decir, las ganancias que hayan sido grabadas por la empresa. De lo contrario, grava con el 30% sobre el dividendo bruto y también tiene una cantidad de convenios de doble imposición que van entre el 0 y el 15% respectivamente. Panamá tiene del 10 y del 20, dependiendo del tipo de las acciones, si son nominativas o al portador, y tiene un 10% sobre los préstamos o créditos que se hayan otorgado a los accionistas y también pagan un 10% por concepto de dividendos. Paraguay tiene el 15% de retención, tiene un par de convenios con Chile y Uruguay con el 10 y el 15% respectivamente. Perú la generalizada es del 5%, pero tiene convenios de doble imposición en donde las tarifas van entre el 15 y el 10%. Finalmente tenemos entonces a Uruguay, que tiene tarifa del 0 y en algunas ocasiones del 7%, situaciones específicas. También tiene convenios de doble imposición y sus tarifas varían entre el 5 y el 15%. Y Venezuela, que tiene el impuesto de compensación del 34%, que es del 50% en el sector petrolero, y también tiene, en el caso de los convenios, tarifas que van entre el 0 y el 15%.